Y nos acompaña el doctor Omar López Mato, médico oftalmólogo, director del Instituto de la Visión, investigador de la historia y el arte. Doc, gracias por acompañarnos. Por favor. ¿Qué tenemos para hoy? Locuras reales. Locuras reales. Locuras reales. Reales en el sentido de aristocracia, de realeza y no de verdad, ¿no? Bien. Pero fíjate vos... Los locos de la aristocracia. Los locos de la aristocracia. Bueno, fíjate vos, es un tema político, porque a veces nuestros funcionarios... vos hoy en día tomás un empleado y todo tiene un diagnóstico psiquiátrico, lo ven 20 psicólogos, etc. Y en eso algunos funcionarios nadie los analizó. Y fíjate vos, el problema se agravaba cuando venían de herencias familiares. Entonces, el doctor Willis era... Francis Willis, Francis ¿no? Willis, ¿Británico? sí, porque había otro Thomas Willis, pero no, este era Francis Willis. Francis Willis era sacerdote, había sido sacerdote, era predicador, mejor dicho, predicador protestante, después estudió medicina. Nadie sabe si se recibió o no de médico, ahí hay una duda. Pero él empezó a tratar pacientes psiquiátricos, él y sus dos hijos, que sí se habían recibido de médico. Entonces, tenían un tratamiento muy original para la época, que era, los llevaban al campo, los hacían hacer trabajos, los hacían dieta natural, tienen que salir a caminar, tienen que salir a trabajar, y con eso muchos mejoraban notablemente. Fue tan prestigioso y tan exitoso este método que cuando Jorge III de Inglaterra, recordemos que esta es la época de las guerras de independencia, estamos hablando del final del siglo XVIII, 1700 y pico, las guerras de independencia en Estados Unidos, Carlos III Jorge III, perdón, tenía una enfermedad familiar que se llama porfiria. Hay muchas variedades de porfiria, pero en el caso de esta porfiria se manifestaba por pérdida de sentido de la realidad, por delirios. Entonces este hombre empezó a tener una actitud así primero de dejarse, de agresividad con la gente que lo rodeaba y alucinaciones, es decir, cosas que no correlacionaban con la realidad. Estaban tan desesperados después que lo vieron varios médicos que cayeron en las manos del doctor Willis. Y el doctor Willis dijo, sí, yo lo puedo tratar, pero ustedes tienen que él tiene que hacer caso a todo lo que yo diga. Entonces se lo lleva a vivir al campo, lo hace trabajar, recoger la cosecha, plantar, cortar árboles, lo lleva a caminar. Todo esto no estaba Jorge no estaba tan acostumbrado a esta tarea, pero bueno, él lo empezó a hacer porque aparte, cuando no le hacía caso, el doctor Willis tenía permiso del Parlamento y de la esposa para ponerlo en un chaleco de fuerza. Y si no, lo ataba a una silla, que se llamaba silla de coronación, y lo retaba. Por ejemplo, él había tenido un trato despectivo con una de las señoras de la corte, y él lo tuvo durante una hora atado a la silla, con la boca amordazada y retándolo de que él no tenía que tener esa actitud con las personas. El tema es que el rey se cura. Lo que pasa es que, claro, hoy sabemos que la porfiria tiene periodos de remisión, pero todos pensaron que Willis lo había curado. Entonces, Willis tiene un prestigio internacional, curó al rey con este método. ¿Qué pasaba? Totalmente natural, además, haciendo tareas... Jorge III recayó 3 veces en su enfermedad. Lo que pasa es que esta vuelta, el primer brote lo pusieron a mano de Willis y él se recupera. Entonces todos lo ven como una curación y hasta le dan una misa de acción de gracias, etc. Tuvo un segundo periodo que también cayó en manos de Willis. La tercera recaída dijo, yo no quiero que me trate Willis. Pero Willis en ese momento lo habían llamado de Portugal, porque la reina María I de Portugal tenía un brote psicótico. Y ella sabía que... Carlota. No. Esta era María de Portugal, que era la suegra de la reina Carlota de España, de que después fue, es decir, en realidad era princesa, Carlota de España, que acá en algún momento en el Río de la Plata la querían traer, como ella estaba en Brasil, la querían traer de reina del Río de la Plata. Era la hermana de Fernando VII. Y María era su suegra, y su suegra tuvo un brote psicótico. No solamente ella, sino sus 2 hermanas, Dorotea y Mariana,
también tuvieron brotes psicóticos. Entonces dijeron, bárbaro, por 3 por 1 lo traemos a Willis. Y lo trajeron a Willis de Inglaterra y Willis las empezó a tratar, pero claro, ¿qué pasaba? Primero, los portugueses no querían, es decir, él decía, bueno, vamos a salir del campo, y toda la corte se iba. Entonces, no podía tenerla aislada como la había tenido Jorge III. En segundo lugar, cuando empezó con el tema de restricción, de que tengo que portar una chaqueta un chaleco de fuerza porque no te estás portando bien, la corte empezó a oponerse. Y bueno, al final, después de un año, dijo, esto yo no lo puedo tratar, esta mujer no se va a curar, y se fue de Portugal 16.000 libras esterlinas más rico. Lindos honorarios. Interesante. ¿Y enfermedades mentales en gente que supuestamente tenían todo? En realidad, ¿no? Bueno, en realidad estas mujeres, lo que uno puede hacer el diagnóstico retrospectivo ahora, es que tenían una depresión. Tenían un proceso depresivo. Las 3 tenían lo que se llama depresión magna. Magna es grande, sí, importante. Sí. Es un cuadro psiquiátrico muy claro. Lo que pasa es que en ese momento no había antidepresivos, no había un tratamiento exclusivo. ¿Y se daba en la clase alta? No. ¿O se la daba depresión se puede dar en cualquier lado. En ese momento. Sí. Aparte, ¿Era había común de la clase familiares. alta? No, era común en toda la depresión. Es común. Hoy, literalmente, ¿Y hereditaria? distintas formas de depresión existen literalmente en el 20 y pico % de las consultas. ¿Y es hereditaria? 20 y pico % de las consultas, sí, hay tendencia familiar. Hay tendencia familiar. Sí, hay distintos tipos de depresión. ¿Hay un gen? Los bipolares son depresivos, hay un gen que lleva a la expresión de esta enfermedad. Lo curioso es que, claro, en este momento él había sido famoso porque había tratado a un rey y le salió bien, claro, porque la enfermedad remitía espontáneamente, pero cuando lo llevan a tratarlo a una cuya enfermedad no remitía espontáneamente, fracasó. Y ese es un poco las dos versiones. Y esta reina María muere en Brasil, porque la corte portuguesa, cuando es invadida por Napoleón, va toda a Brasil. Carlota estaba casada con el que sería Juan VI, que fue el rey de Brasil, que después volvió a Portugal. Brasil se independiza porque el hijo Pedro I se convierte en el emperador de Brasil, y las malas lenguas dicen que Carlota lo mata a Juan VI, porque no era un matrimonio bien avenido. Bien. Doc, muchísimas gracias. Por favor, gracias a vos. Seguimos con el programa.